Buenos días. Estamos contentos de que están esta mañana con nosotros y que juntos podemos alabar el nombre de Dios. ¿Qué les pareció el canto? Dios bueno es, ¿verdad? Qué lindo canto. Hermoso, hermoso. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo capítulo 24, verso 3 y 4. Fíjense que es interesante la manera como David, que es el que escribió este salmo, nos presenta lo que Dios en verdad quiere. ¿Ustedes saben cómo se le conoce a David? ¿Cuál es el título que Dios le da a David? Por ejemplo, a Abraham se le conoce como ¿quién? ¿Como quién? El padre de la fe, y también se le conoce como amigo de Dios. ¿Y a David cómo se le llamará? Exacto. Imagínense ustedes, qué cosa, ¿no? Varón conforme al corazón de Dios. Y si uno analiza la vida de David, les pregunto, ¿será que la vida de David era conforme al corazón de Dios? Como decíamos en la lección esta mañana, justificados pues por la fe. Dios ama a aquellos, más bien Dios justifica a aquellos que le aman, a aquellos que lo aceptan por la fe. Dios ama a todos, pecadores y no pecadores, ¿verdad? A fin de cuentas todos somos pecadores. Pero Él justifica a aquel que por la fe se acerca a Él y lo acepta en su corazón. Ahora fíjense lo que dice David aquí. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Estamos leyendo Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y aquí hace una pregunta el salmista. Ahora, si de Jehová es todo, ¿verdad? Si Él es el dueño absoluto de todo, ¿quién puede estar en su presencia entonces? ¿Quién? Si Dios es un ser excelso, y dice San Pablo que Dios habita en luz inaccesible. ¿Alguno de ustedes ha estado en algún momento en alguna luz donde difícilmente puede abrir los ojos? ¿Sí? Fíjate, David dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta. Es una pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que queda en el aire siempre, ¿verdad? Y luego dice, ¿y quién estará en su santo monte? O sea, es una pregunta que se tira, que se lanza. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su presencia? Pero fíjense que el mismo David da la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón. ¿Qué querrá decir el salmista cuando dice el limpio de manos? A ver, aceptamos opiniones. Dice, y fíjense cómo él contesta. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. Y dice el 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. La literatura judía es una literatura donde las cosas se repiten muchas veces para poder darle la belleza al texto. Y David dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y qué significará eso? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es decir, el que no vive la vida simplemente por vivirla. Y esta mañana quiero
traer, y especialmente quiero hablarle también a los jóvenes que nos acompañan, a los jovencitos. Fíjense cuán importante es para Dios el corazón de la persona, lo que hay en tu vida, en tu mente, en tu ser entero. El puro de corazón, dice, el limpio de corazón. ¿Qué tan limpio es nuestro ser? ¿Qué tan limpias nuestras vidas? Son nuestras vidas, perdón. ¿Qué tan limpias son? Ahora, recordemos que el ser humano ante Dios se justifica, pregunto, ¿por la fe o por las obras? Por la fe. Por gracia sois salvos, dice San Pablo, ¿verdad? Pero fíjense que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Por lo tanto, tú y yo tenemos que vivir esa fe, demostrar esa fe. Ahora, fíjense que personajes como José, como Daniel, ellos obraron por medio de la fe, ¿cierto? Es decir, José creyó tanto en Dios, y me dirijo a los jóvenes, jovencitos. José amó tanto a Dios que él obró lo que tenía que obrar porque creía en Dios, ¿cierto? Él no obraba para convencer a Dios a ver si Dios lo iba a ayudar, no. Los amigos de Daniel, los compañeros de Daniel que fueron metidos en un horno de fuego ardiente, ¿obraron por la fe o simplemente dijeron, bueno, vamos a ver si convencemos a Dios y Él nos puede ayudar? No, ellos creían ya en Dios. Y su vida era una vida de tanta fe. Y escuchen esto. Era una vida de tanta fe que cuando se les obligó el presentarse ante la estatua y doblar sus rodillas, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Dijeron, no podemos doblarnos ante la estatua porque la estatua no es Dios y nosotros nos arrodillamos solamente ante ¿quién? Ante Dios. Les pregunto, ¿tenían fe esos muchachos? ¿Sí? La fe los mantuvo firmes de no doblar sus piernas ante la estatua, que realmente, más que doblar sus rodillas ante la estatua, estarían también dándole un crédito al rey Nabucodonosor. La verdadera fe es una fe que obra. Y ahora, fíjense, quiero citar la famosa cita que les comento esta historia. Uno de nuestros compañeros del colegio, bueno, esto sucedió allá en cierto lugar de México, ¿verdad? Fueron invitados para ir a la ciudad. Fueron invitados para ir ante el gobierno de la ciudad y poder exponer algún mensaje que tenía que ver con la verdadera educación y con los principios que enseñaba la escuela nuestra, la escuela cristiana. Y saben que cuando los muchachos, que de hecho uno se aprende de memoria esta cita, se la aprende uno de memoria porque es pegajosa y linda, hermosa. Y fíjense que cuando los oficiales de la ciudad escucharon esta cita, se quedaron, como decimos allá en México, boquiabiertos con los ojos cuadrados. Le preguntaron a los muchachos, ¿verdad?, acerca de qué pensaban de la verdadera educación y qué pensaban de lo que en verdad hacía falta en la ciudad para llevar a hacer de la ciudad un lugar más propio para vivir. Y uno de los muchachos se puso de pie y dijo la siguiente cita. Ustedes la han escuchado, yo la he citado muchas veces aquí. Él dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Escuchen esto. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde.
hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Cuando estos hombres de la ciudad, hombres y mujeres que estaban escuchando a estos muchachos decir esto, se quedaron boquiabiertas y dijeron, ¿qué es eso que estamos escuchando? Y ellos le dijeron, esa clase de personas hace falta. Por eso la ciudad está patas para arriba. Y si quieren mejorar la ciudad, si quieren mejorar toda la sociedad, hace falta esa clase de personas. Y saben, hermanos, que esta cita debería ser una realidad en nuestras vidas como cristianos, ¿cierto? Lo fue en la vida de José, lo fue en la vida de Daniel, lo fue en la vida de sus compañeros. Necesitamos jovencitos, como los que tenemos aquí en la iglesia, que sean niños y niñas, jovencitos, jovencitas, que sean sinceros y honrados. ¿Sí? ¿Qué querrá decir esta cita con eso? Que no haya palabra mentirosa. David creía en esto. Él lo llegó a entender. Tuvo un tiempo cuando en verdad él llegó a tener un estándar de vida tan elevado que Dios estuvo con él bien presente. ¿Ustedes creen que David venció al gigante porque esa piedra, más bien porque él tenía una buena puntería? ¿Por qué David venció al gigante? Imaginémonos, pongámonos a pensar. Se juntan los dos bandos y comienzan las apuestas. ¿A quién le irías tú? Si tú ves a David, un chamaquito, un muchachito de 15, 16 años, dice la Biblia que era rubio y era hermoso, ¿sí? Y ves a ese gigante que medía más de 9 pies, alto, grandote, fornido, bien armado, y a este muchachito, lo ves tú, sin armas, sin espada, sin ningún cuchillo. Y te dicen, a ver, vamos a comenzar las apuestas. ¿A quién le dirías tú? Al gigante. ¿Por qué? Porque era el hombre que estaba entrenado. Imagínense que leemos su cartelera. Ha vencido a más de 1000 en el primer round. ¿Sí? Ha noqueado a tanto, así como en las peleas que se pone toda la lista, ¿verdad?, de lo que han logrado. No, pues tú dirías, ¿y aquel que ha vencido? No, pues ha matado osos también, ¿verdad? Uno que otro león. ¿Pero a quién le irías? Uno diría, bueno, yo le voy a Goliat, la verdad. Yo le atinaría a Goliat. Diría, bueno, yo le apuesto mi quincena, ¿verdad? Yo le apuesto el sueldo de una semana a Goliat. Claro que iba a ganar él. Ahora, ¿qué es lo que hizo que David ganara? Creía en Dios. El hombre, David le dice, mira, tú vienes a mí, dice, con espada, con jabalina, con lanza, vienes bien armado. Pero yo vengo a ti solamente, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice, el ejército a quien tú has insultado pertenece a Jehová. Y Jehová me va a dar me va a poner en mis manos va a poner tu vida. Y voy a dar de comer, dice, tu cuerpo a las aves del cielo, y a ti te voy a cortar la cabeza. Fíjense, qué declaración de David. Ahora les pregunto, ¿qué seguridad tenía David de que le iba a volar la cabeza al gigante? La Biblia dice eso, que justo cuando le pegó en la cabeza, el gigante cayó y agarró a David esa espada. Y sin duda alguna yo he visto un montón de caricaturas, películas al respecto. Esa espada estaba grandísima, pesadísima. Y David agarró y le vuela la cabeza al gigante. Es más, y esa cabeza la llevó David de trofeo, ¿sí?, al entrar a la ciudad, y la gente le aplaudía. Interesante, ¿verdad?
La gente le aplaudía. Ahora, ¿qué es lo que hizo que David llegara a tener ese poder? La fe. Ahora fíjense, David tuvo ese momento en su vida donde Dios estaba con él porque él era fiel a Dios. Y de igual manera, tal como lo mismo que dice David, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. De ahí que la mayor necesidad del mundo es la de jovencitos, la de hombres, de mujeres, que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Y que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Qué hermosa cita. Esa la encuentran ustedes en el libro La Educación, capítulo 7, páginas 54 y 55. Fíjense que esta cita no concluye ahí. Y aquí es donde nos vamos a detener en el resto del tema esta mañana. Dice, ahora bien, escuchen esto, semejante carácter no es el resultado de la casualidad, ¿cierto? Dice, no se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de nuestra naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor a Dios y a la humanidad. ¿Ese carácter es el resultado de qué? De la autodisciplina. No es un asunto que se viene por el azar. Nosotros tenemos un perro y cuando platicamos acerca de ese perro, es un perro extraordinario. Les voy a decir por qué es extraordinario. Y a veces he hablado de mi perro, pero porque mi perro es un perro fuera de serie. Ustedes conocen cómo son los perros chihuahua. ¿Cómo son? Son feos. ¿Sí? ¿Ah? El de usted es lindo, ¿verdad? No son tan feos los perros chihuahua. Su temperamento es feo. Los chihuahuas son cute, como dicen en inglés, ¿verdad? Son cute. Pero tienen un temperamento horrible, ¿cierto? Y tienen esa habilidad de querer defender al dueño y que si tú te le acercas al dueño, ¿qué pasa? Si ese perro estuviera del tamaño de un león, te devora de un solo, ¿cierto? Pero fíjense que el perro que tenemos nosotros es chihuahua. No es así. Ustedes lo conocen, aquellos que me lo han cuidado, ¿verdad? Saben que mi perro no ladra por ladrar nomás. No es agresivo. Y en cuanto tú te le acercas, te mueve la cola, se te sube y te quiere devorar a besos, a lengüetazos. Cualquiera diría, oye, el otro día fui con mis niños a la tienda de autopartes y da la casualidad que llevamos al perro. Y el perro estaba ahí adentro del carro y el muchacho se abrió la puerta y en cuanto abre la puerta ve al perro ahí y dice, es agresivo, un muchacho grandote, grandote. Y ve al perro y dice, no es agresivo, me va a morder. Le digo, no te va a hacer nada. Dice, pero es un chihuahua, los chihuahuas son agresivos. Le digo, no te va a hacer nada. Le digo, este perro es el chihuahua más lindo que tú vas a conocer. Y le digo a mi hijo, ven, sácalo. Y viendo el perro, le movió la cola, le lamió la mano. Dice, oye, sí que raro este perro. Ahora, cualquiera diría, bueno, está bien educado. Mira, un chihuahua, por más que lo eduques, te va a ladrar y te va a querer destrozar. Algo tienen los genes que lo hace único. No tanto la educación, tal vez los chanclazos que le ha arrimado, ¿verdad? Lo ha hecho un poco más noble. Pero fíjate que más que eso, él tiene genes que no son propios de un chihuahua. Porque es una mezcla de otro perro, de otro animal. Sí, de otra clase de perros. Ahora fíjate, lo quiero aplicar esto al ser humano. El ser humano necesita los genes divinos en su ser. Dice aquí,
Semejante carácter no es el resultado de la casualidad. Cualquiera diría, ay, bueno, me salió un buen perro. Tuve suerte. Pero no, fíjate. Dice aquí, ahora aplicándolo al ser humano, dice, no se debe a favores o dones especiales. El carácter, el verdadero carácter del ser humano, no se debe a favores especiales. ¿Sabes? No se debe a eso. Una persona no aprende de la noche a la mañana a ser honesto. ¿Cierto? Es natural que en el corazón de los niños, del ser humano, seamos mentirosos, ¿cierto? De repente, fíjate, de repente se rompe un vidrio. ¿Quién fue? Nadie. La pelota le pegó al vidrio, de repente. ¿Sí? Lo natural de los niños es mentir. Aquí hay mentirosos, hay niños mentirosos. ¿Sí hay? No hay. No hay aquí, ¿verdad? ¿Y será que cuando dicen que no son mentirosos están mintiendo? Son grandes mentirosos. Fíjate, dice aquí que semejante carácter no es el resultado de la casualidad y no se debe a favores o dones especiales de la providencia. Para que tú puedas tener un carácter semejante al de Cristo, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos disciplinar nuestro ser. En primer lugar, someternos a Cristo. ¿Cierto? Someternos a Cristo. Tienes un espíritu impulsivo. ¿Qué tienes que hacer? Someterlo a Cristo. Tienes la tentación o la tendencia a no ser sincero, a no ser honrado. ¿Qué tienes que hacer? Someterte a Cristo. Fíjate. Pedro era sincero. Pedro era sincero. Él decía que amaba a Cristo. Humanamente hablando era sincero. En lo más que podía. Pero el día en que le dijeron, tú estabas con él, ¿qué dijo Pedro? I don't know that guy. No lo conozco, dice. Ah, pero te hemos visto con él. ¿Qué te pasa? Pero fíjense que después él aprendió. Él aprendió. Él aprendió y a mí me llama la atención lo que él mismo dice. Fíjense, me llama la atención lo que mismo Pedro dice, porque él sufrió esa transformación, hermanos, que sin duda alguna tú y yo necesitamos en nuestra vida. Semejante carácter de ser una persona noble no es el resultado simplemente de que, ay, bueno, nacimos bien y de repente somos buenos por casualidad. No. Fíjate lo que dice San Pedro en 1 de Pedro 5. Capítulo 5, verso 6 en adelante. 1 de Pedro 5, 6 en adelante. Me encanta leer este texto porque yo veo el reflejo de la transformación que se sufre cuando uno se entrega a Cristo. Pedro no se había entregado del todo a Cristo. Tuvo que aprenderla a la mala. ¿Sí? Tuvo que aprender a desconfiar de sí mismo y confiar más en Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Dice, humillaos pues, verso 6, 1 de Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué aprendió Pedro? La humillación. Jesús le dijo, mira Pedro, el Hijo del Hombre va a ser tomado. No, Señor, nunca pase eso. Si es necesario, yo saco mi espada. Tranquilo, Pedrito, tranquilo. No, Señor, yo voy a defender, voy a poner mi vida por ti. Y cuando hubo un momento de testificar de eso que él mismo había dicho, hey, ¿tú estabas con él? No, mujer, estás loca. Fíjate, él creía en sí mismo, no creía en el poder de Dios, pero a la mala aprendió. ¿Con qué se aprende, hermanos? Con la autodisciplina.
La Biblia dice que cuando Pedro negó al maestro, ¿qué hizo? Fue y ¿qué hizo? Y se ahorcó. ¿Cierto? No, el que se ahorcó fue Judas, porque Judas no supo doblegar su yo a Cristo, someterse a Dios. Dice la Biblia que Pedro fue y lloró. ¿Cómo? Amargamente. Muchas veces, hermanos y amigos, vamos a tener que doblegarnos y llorar amargamente para aprender a depender de Cristo. Porque realmente a nosotros no nos gusta depender de Dios. Date cuenta que nos gusta vivir la vida lejos de Dios. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hacemos primero cuando nos levantamos en la mañana? A ver cómo amaneció el mundo. Y prendemos la tele. ¿Sí? Nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de depender de Dios. ¿Qué hacemos? Realmente no nos importa. Nos levantamos a veces tarde porque nos dormimos muy tarde. ¿Y qué hacemos? ¿Buscamos a Dios? No. Nos preocupa más llegar al trabajo. Vemos el reloj y decimos, ay, ya es tarde, ya no me da tiempo ni de desayunar. Pero aún así decimos, me voy a llevar algo para el camino. Y vamos en el carro y vamos comiendo. Pero ¿qué en cuanto a la relación con Dios? Necesitamos autodisciplina. Necesitamos dedicarle tiempo a Dios. Ahora fíjense, Pedro aprendió que él tenía todos los días que depender de Dios. Y él dice en el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Tal carácter no es un resultado de la casualidad, dice el libro de educación, sino que es resultado, dice, de la autodisciplina, de entregarse completamente a Dios. Dice, y Pedro dice, fíjense lo que dice en el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando ¿qué? ¿A quién devorar? El diablo nos quiere devorar, hermanos, amigos. El diablo nos quiere devorar y quiere hacer de nosotros fiesta. Quiere hacer con nosotros fiesta. Pero nosotros tenemos que tener ese carácter que solamente Dios lo puede moldear. Dice, un carácter noble es el resultado de la autodisciplina, de la sujeción de nuestra naturaleza inferior a la superior, de la entrega del yo al servicio de amor y a la humanidad. ¿Quieres aprender a ser humilde? ¿Cómo podemos aprender a ser humildes? ¿Cómo? Ser como Jesús. En primer lugar, tenemos que estar a los pies de Jesús todos los días. ¿Sí? No podemos nosotros decir que somos humildes, porque hay gente que decimos muchas veces, ay, pero es que yo soy tan humilde. Pero quiero decirte que cuando tú dices que eres humilde, eres arrogante. Estamos demostrando arrogancia. ¿Qué necesitamos entonces? Doblegarnos ante Jesús. Y autodisciplinarnos. Decir, yo voy a hacer algo. Voy a hacer algo con este carácter de los 1000 diablos que traigo dentro. ¿Cierto? ¿Sí? Hace falta hombres y mujeres que sean sinceros y honrados, que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Imagínate tú, y yo siempre me he preguntado, jovencitos, yo hablo últimamente, mi esposa y yo hablamos más con los niños en cuanto a este tema en el cual ellos ya están entrando a esa etapa. Ya uno está a 1 año de entrar a la high school. Años difíciles. Les hablamos muchas veces acerca del peligro que hay en tener amistades, niños con niñas. Y ellos me dicen en algún momento, papi, yo ya sé de este caso. ¿Sí? Yo ya sé de alguien que anda haciendo esto. Jovencitos de la misma edad de mis niños. Y nosotros le decimos, al pecado hay que llamarle pecado.
Y que hay que, dice, que no te mandara al pecado el nombre que le corresponde. Y hay que ser tan leal al deber. Y si nosotros enseñáramos a nuestros hijos y nosotros mismos nos autodisciplináramos a darle al pecado el nombre que le corresponde y ser responsables en nuestros deberes, la humanidad sería diferente, hermanos. ¿Cierto? En lo más mínimo, fíjate, muchas veces decimos nosotros, ¿por qué voy a hacer esto? Si yo no lo hice, yo no lo desbaraté. ¿Por qué voy a levantar esa basurita que está aquí en el pasillo si yo no la tiré? ¿Sí? Mira nada más el tiradero que dejó el hijo de la hermana. Pues hay que hablarle a ella que venga y levante. Niños, jóvenes, tenemos que aprender a ser disciplinados. Niños, tenemos que aprender desde chicos a ser disciplinados. ¿Ustedes creen, a mí me llama la atención la vida de José, ¿ustedes creen que José aprendió allá en Egipto a ser un muchacho noble? No, él ya lo había aprendido antes. ¿Sí? Semejante carácter ahora lo estaba teniendo que poner en práctica, porque él ya había caminado a los pies de Jesús. ¿Ustedes creen que Daniel en el foso de los leones aprendió a ser noble, a depender de Dios? No, Daniel desde antes ya dependía de Dios. ¿Ustedes creen que Daniel no tuvo temor cuando estuvo enfrente de los leones? Yo me imagino que sí, pero hizo lo que hacía David: en el día que temo, en ti confío. Imagínate cuando Daniel se le dijo, ¿sabes qué? Vas a ser lanzado al foso de los leones. Yo imagino que algo de nervio entró en su ser, pero él dijo, Señor, confío en ti. Si hasta aquí yo he confiado en ti, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Y si me comen los leones, en ti seguiré confiando. Tal como lo hicieron sus mismos compañeros cuando fueron echados al horno de fuego. Le dijeron al rey, ¿sabes qué? Nuestro Dios sí nos puede librar. Pero aún si no nos librara, no vamos a adorar tu imagen. Amigos, hermanos, semejante carácter no se logra de la noche a la mañana. No es por pura casualidad de que estos muchachos llegaron a ser firmes en sus convicciones. ¿Qué es lo que los hizo firmes? ¿Qué es lo que los hacía firmes? De que ellos todos los días dependían de Dios. Todos los días trabajaban en formar un carácter firme, semejante al de Dios. Pero si nosotros somos flojos en buscar a Dios, somos flojos cuando se nos dice vamos a hacer una actividad espiritual, somos flojos para cualquier cosa, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Fíjate, dice aquí el texto, estoy leyendo una cita, ¿verdad? De la educación, capítulo 7. Dice, es necesario inculcar en los jóvenes la verdad de que sus dones no les pertenecen. La vitalidad, escuchen esto, y es bien interesante esto a mí. Cuando yo lo leí me llamó tanto la atención que dije, yo lo quiero compartir con mi iglesia. Dice, la vitalidad, el tiempo, el talento, son tesoros que nos han sido prestados. Interesante. Un día tú y yo tendremos que darle cuentas a Dios de todo lo que ha venido a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro ser y las oportunidades que hemos tenido. La vitalidad, escucha, esas fuerzas que tienes no son tuyas. ¿Sí? El tiempo. Y vaya que a veces decimos, ay, pero es que ya no tengo nada que hacer. Imagínate. Y como no tengo nada que hacer, ¿qué voy a hacer? Me voy a pasar durmiendo, me la voy a pasar en el Face. Así decimos, ¿verdad? Hasta flojos somos para eso. Porque ya no decimos Facebook, decimos voy a estar en el Face. ¿Verdad? Y vaya que fíjate, vaya que la tecnología es buena. Es buena, ¿cierto? Pero la tecnología también nos ha hecho tan flojos, ¿cierto?
que le decimos a la máquina, prende la tele, ponla en tal canal, llámale a tal persona, llámale a Pancho, y ahí está la máquina, ¿verdad? Solita trabajando para llevarle a Pancho. Nos hemos hecho tan prácticos que nuestros caracteres se están degradando. ¿Sí? Se están degradando nuestros caracteres. Dice, la vitalidad, el tiempo, el talento. Y niños, aquí en la iglesia, jovencitos, hay muchos con mucho talento. ¿Sí? Pero si esos talentos no se los dedicas al Señor, el Señor te los puede quitar. ¿Sí? Son tesoros que nos han sido prestados. Y posiblemente algún hermano o hermana dirá, ay pastor, pero yo no tengo ningún talento. Permítame contarle la historia de esta ancianita. Que un día el pastor estaba predicando acerca de un tema parecido a este. Y ella decía, pero yo no tengo ningún talento. Así decía. Pero ¿saben qué hacía la hermana? Ella no era rica, pero en su casa tenía un jardín muy bonito. No podía comprar flores, pero en su casa tenía las flores. Así que lo que hacía ella, que los sábados temprano se levantaba, cortaba las flores más bonitas, las metía en el jarrón y las traía a la iglesia. Traía una que otra suelta a veces y se las daba a las visitas. Y un día que hubo bautismos, el pastor pregunta, a ver, ¿por qué llegaste a la iglesia? ¿Cómo es que llegaste a la iglesia? Y uno de los hombres de ahí, que se acababan de bautizar, dijo, yo llegué a la iglesia, dice, y me gustó la iglesia porque fui recibido por aquella hermanita, dice. Y la hermanita estaba ahí que no se quería ni que la voltearan a ver. Dice, miren, esa hermanita, dice, todos los sábados venía, dice, y especialmente el primer día, dice, llegó y me entregó una flor y me dijo bienvenido. Y me sonrió. Los 3, 4 dientes que le quedaban me los enseñó. Y me recibió con un abrazo y con una flor. Y cada vez que me veía me decía, gusto en verte, y me dio la flor. Hermanos, eso es talento. Aprovechemos esa oportunidad. Tienes una bonita sonrisa, preséntasela al mundo. Pero aprovecha eso. Dáselo al mundo y glorifica a Dios con ello. Me acuerdo, fíjense, conocí a un muchacho en una de las iglesias. A este muchacho un día llegó a la iglesia, se estacionó en el estacionamiento y ahí estaba dentro de su carro. Nadie llegaba a saludarlo. Ese sábado llegamos nosotros, nos estacionamos al lado de él. No lo había visto nunca. Le toqué el vidrio del carro, salió y me presenté con él, le dije bienvenido a la iglesia. Ya pasó a la iglesia, lo invité a pasar porque ninguno de los diáconos se acercaba a él a saludarlo, ¿sí? Le dije, mira, pásale. Y ahí lo presenté con unos hermanos que estaban ahí en la puerta. Le dije, miren, aquí les presento a fulano de tal. Ya lo saludaron, comenzó a amistarse con la gente. Y un día le digo, a ver, ¿cómo es que llegaste a la iglesia? Dice, me corretearon unos perros. Así me dijo. Digo, ¿cómo está eso? Dice, es que estaba ahí en la casa donde rento. Dice, y había unos perros que cómo hacían ruido. ¿Cómo hacían ruido? Dice, así que esa mañana me levantaron temprano por tanto ruido que hacían. Y dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dice, así que dije, me subí al carro. Dice, voy a dar la vuelta aunque sea por el vecindario para medio despertarme y alejarme un poco de esos perros. Dice, así que vi el portón abierto de la iglesia y vi que había servicio y me metí. Y ahí comenzó la historia. Cuando yo lo saludé y lo invitamos a la iglesia, hermanos. A partir de ese día ese muchacho se quedó en la iglesia. Se bautizó y es uno de los tremendos diáconos de la iglesia. Tremendo, hermanos. El Señor puede utilizar incluso a los perros.
Si Él puede utilizar a los perros para que alguien pueda acercarse a Cristo, no podrá utilizar a un ser como tú y como yo. No podrá utilizar los talentos que tenemos para traérselos a los pies de Jesús. Claro que sí. Por lo tanto, en esta mañana te digo, hermanos, todo lo que tienes son tesoros prestados. Pertenecen a Dios y todo joven, todo niño, todo adulto debería decidir darles el uso adecuado. Él es una rama de la cual Dios espera fruto. Tú tienes que dar fruto. Yo tengo que dar frutos. Un mayordomo cuyo capital tiene que producir dividendos, una luz para iluminar la oscuridad que hay en este mundo. En esta mañana te digo, querido hermano, querido amigo, tú y yo tenemos que brillar. Tú y yo tenemos que formar un carácter semejante al de Cristo, pero eso no se logra de la noche a la mañana. Tenemos que depositar todo a sus pies. Y cuando el Señor nos toma, Él nos va a transformar, Él nos va a hacer personas útiles en su viña. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos quisieran tener un carácter semejante al que hemos hablado en esta mañana? Recuerden que no se logra de la noche a la mañana. Hay que depositar nuestro ser en las manos del Señor, que Él nos transforme, que Él nos pula, que Él nos haga verdaderos hijos de Él. Humillémonos ante Dios, dice Pedro, y que el Señor haga su obra en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, hermanos y amigos, y que recibamos la bendición del Señor de ser solamente para Él. Que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este hermoso canto. Jesús, tú eres mi cantar, tú eres la senda más hermosa. Tú eres primavera, que hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser. La voz, el canto y la emoción. Tú eres la fuerza que me inspira. El canto que calla aflicción. Jesús, tú eres la esperanza. Al corazón. Jesús, tú eres la energía que mueve la vida a la acción. Jesús, tú eres mi camino, verdad, vida y salvación. Jesús, tú eres mi victoria, motivo de mi adoración. Jesús, mi Salvador querido, a ti mi vivir. Tú eres siempre mi sustento. Jesús, tú eres todo en mí. Imagínense este canto, hermanos, que dice que Jesús es todo. Nuestra alegría, nuestro reposo,
todo en momentos tanto de alegría como de aflicción. Quiere decir que Jesús debe ser un estilo de vida en nuestra vida, ¿cierto? Y cuando hacemos de Cristo nuestro amigo, entonces vamos a responder a esa necesidad que el mundo tiene. La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Y solamente al lado de Cristo podemos llegar a tener un carácter semejante al de Él. Por eso, juntémonos con Él. Usualmente nosotros nos juntamos a veces con gente que nos lleva a crear caracteres defectuosos. Se pega eso. ¿Por qué no ahora acercarnos a Cristo para tener un carácter semejante al de Él? Oremos. Amantísimo y buen Padre que moras en los cielos, gracias porque tú nos invitas, Señor, a ser semejantes a ti y tú nos dices que sí podemos lograrlo. Gracias porque invitas a los jovencitos también a buscarte. Y sin duda alguna, Señor, que tú tienes planes para cada uno de nosotros. Tú quieres que nuestros talentos, nuestros dones los pongamos a tus pies para poder atraer a otros, acercarlos a ti. Pedimos, Señor, que tu bendición siga con nosotros, que te manifieste en nuestras vidas y que nos ayudes a descubrir esos talentos para ponerlos en tu obra. Bendícenos, Señor, al ir a nuestros hogares, bendice a nuestros amigos que nos ven a través de este canal y que podamos, Señor, siempre caminar contigo y mantenernos firmes para la eternidad. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.